muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Y bueno, pues básicamente Angélica es una paciente del instituto desde hace muchos años y es alguien a quien conozco desde hace 10 años, cuando empezó con una enfermedad que se llama artritis reumatoide. Y hemos hecho el ejercicio de preparar unas preguntas que pueden ser de hecho de mucho interés para muchísimos pacientes, pero sobre todo desde la perspectiva de ustedes como pacientes, dudas, inquietudes que pueden surgir durante el tiempo que están con nosotros, cuando se les hace el diagnóstico de una enfermedad, cuando hay que iniciar tratamiento, cuando tienen otros planes de vida dentro de una enfermedad. Y bueno, pues en ese sentido, reitero, quiero agradecerte pues el ejercicio que has hecho, el esfuerzo que has hecho y el que vengas aquí con nosotros hoy a compartir pues tu experiencia, tus dudas, tus inquietudes. ¿Qué tan difícil es para usted como médico diagnosticar la enfermedad? En este tipo de enfermedades, lo habitual, que en el caso de artritis reumatoide, pues los síntomas se van presentando poquito a poco. Y justamente ese momento temprano, ese momento donde todavía no se ha desarrollado mucho la enfermedad, no se ha producido un gran daño, es cuando nos interesa diagnosticar la enfermedad. Habitualmente juntamos una serie de síntomas, de molestias, pero también necesitamos algunas cosas que nos ayuden a integrar el diagnóstico. Necesitamos, no muchos, algunos exámenes de laboratorio y hay algunos, por ejemplo, tú lo sabes bien, el famoso factor reumatoide, que es algo que nos puede ayudar y que necesitamos determinar en sangre junto con otros marcadores, fundamentalmente anticuerpos, que nos van a ayudar a definir si esto es o no es artritis reumatoide. Y otro elemento que también solemos tener en cuenta son las radiografías, que nos dicen, ahí buscamos por ejemplo el que haya erosiones, que son como pequeños agujeritos que ocurren en los huesos. Pero sin duda alguna, de todos los especialistas, pues el médico reumatólogo es el médico mejor entrenado para reconocer esta enfermedad. Doctora, ¿el tratamiento es el mismo para todos los pacientes? No, el tratamiento no es el mismo para todos los pacientes. Tenemos en general como 2 o 3 grandes grupos de medicamentos. Uno que se llaman fármacos modificadores de la enfermedad clásicos y tienen un nombre que de alguna manera transmite que cuando se da este tratamiento, sobre todo desde el principio, podemos cambiar el curso de la enfermedad. Tenemos otro grupo de medicamentos que también se conocen así, fármacos modificadores de la enfermedad, pero biológicos. Y hay un tercer grupo de medicamentos que son relativamente recientes, en México llevan aproximadamente un par de años en el mercado, que son lo que se llaman moléculas pequeñas, que desde hasta ahora solo hay uno aprobado. Entonces, todas esas opciones están, pero también tenemos que tener en cuenta si, por ejemplo, el paciente tiene otras enfermedades. Nosotros lo llamamos comorbilidades. Y otro elemento que también tenemos en cuenta a la hora de tomar el tratamiento o a la hora de indicar un tratamiento son las preferencias de ustedes. Entonces, normalmente siempre intentamos que sea algo que decidamos juntos, ustedes junto con nosotros y siempre teniendo en cuenta todas estas características. Doctora, si dejo de tomar el medicamento por determinado tiempo, ¿qué pasa? Yo te diría que en general, si dejan de tomar el medicamento, tienen lo que conocemos como un riesgo incrementado de que la enfermedad, si estaba con un adecuado control, si estaba sin síntomas, se active. Y esto es algo, por ejemplo, que nos ocurre muchas veces y lo hemos aprendido de ustedes, sobre todo con uno de los medicamentos en particular que a veces usamos en artritis reumatoide, que son dosis pequeñitas de prednisona. De hecho, la recomendación como médicos es que nunca deben de suspender la prednisona de una manera súbita y sin consultarlo con el médico, porque tiene riesgo de otro tipo de complicaciones, no solamente de que tengan ustedes molestias y dolor articular. La verdad es que el tratamiento es necesario
el tratamiento cambia el pronóstico de todos ustedes como pacientes. La gran mayoría de ustedes, cuando suspenden el tratamiento de golpe sin que haya pues una negociación con nosotros o un discutir y tomar la decisión de manera conjunta, se califica peor, es decir, tiene más dolor, se siente peor, tiene muchas más molestias. ¿Los medicamentos tienen algún efecto secundario? Todos los medicamentos tienen efectos secundarios y los de la artritis reumatoide también. De hecho, ustedes verán que dentro de su seguimiento, pues no solamente revisamos, vemos cómo están, qué tan inflamadas están sus articulaciones, sino que tomamos exámenes de laboratorio. Y algunos de los exámenes de laboratorio que tomamos tienen que ver con saber cómo está la actividad de la enfermedad en su sangre, por así decirlo, pero también tiene que ver con que los medicamentos no estén produciendo ningún tipo de problema, o en el hígado, o en lo que refleja la médula ósea, que sería una biometría hemática, o en el riñón, o en cualquier otro órgano. Yo dejé de tomar mis medicamentos durante todo lo que duró mi embarazo y cuando nació mi niña empecé a tener otra vez síntomas, dolor, rigidez, todos los síntomas de la artritis. ¿Esto por qué pasa? Bueno, fíjate que pasaron dos cosas. La primera es que durante el embarazo te sentiste bastante bien. Sí. A pesar de que habíamos suspendido el tratamiento y lo hicimos incluso con meses de antelación. Y eso es algo que está bien descrito en casi la mitad de las mujeres. Y es algo bueno porque obviamente ninguna mamá que planea tener un bebé quiere estar tomando medicamentos y además la gran mayoría de los medicamentos pueden producir malformaciones importantes en el feto que se está desarrollando. Que haya una muy buena comunicación con tu médico de cuándo suspender el tratamiento. Algunos de los tratamientos, y el mejor ejemplo es el metotrexate, necesitamos suspenderlo 4 meses antes, entre 4 y 6 meses antes de planear un embarazo. Pero sí es muy deseable que haya un diálogo muy cerca con nosotros para intentar que entren a un embarazo con las mínimas inquietudes posibles y en la mejor de las situaciones. Después de los embarazos tiene que haber un seguimiento muy cercano porque un porcentaje importante de pacientes recaen, empiezan con los síntomas y ahí conviene pues también, el embarazo es una época importante, pero después del embarazo, la lactancia, el cuidado de un bebé no es fácil, necesitan estar en buenas condiciones físicas y es muy importante también que haya muy buena comunicación porque a veces los síntomas son tan importantes que hay que empezar tratamiento de nuevo y definitivamente hay que suspender la lactancia la gran mayoría de las veces. ¿Hay alguna medicina alternativa que cure o que reduzca los síntomas considerablemente de la artritis? Hay una serie de cosas que ustedes como pacientes pueden hacer y que les va a dar una mejor salud en general, no necesariamente con la artritis reumatoide. Si fuman, deben de dejar de fumar. Es importante que incorporen una rutina de ejercicio a su vida, les va a ayuda en la artritis reumatoide y también la parte que hemos hablado del sobrepeso, de la obesidad, en la medida de lo posible, tener una dieta sana y equilibrada. Y la otra cosa importante, pero de nuevo eso es como salud en general, es tener un buen cuidado de la higiene dental, un buen cuidado de la salud bucal. Ahora, si con medicina alternativa te refieres a otros medicamentos, aquí tenemos que tener un poquito de cuidado. Algo que nos preocupa muchas veces como médicos es que dentro de estos medicamentos naturistas pues no hay un buen control, no sabemos necesariamente qué sustancias contienen, no están bien regulados. Y hemos visto casos graves
importantes de fallas hepáticas masivas, es decir, el hígado deja de funcionar. Bueno, Angélica, espero haber respondido gran parte de las inquietudes que tengas. Yo creo que la consulta es el lugar ideal para que todas las dudas, para que todas las inquietudes se manifiesten, se expresen, se las hablen con su médico tratante y sobre todo con idea de generar un diálogo continuo. No tiene por qué ser en la primera vez que nos vemos, en la primera consulta, sino cada vez que surjan dudas tiene que haber este diálogo, tiene que haber este trabajo entre médico y paciente. Los médicos aprendemos de ustedes, de los pacientes, y es importantísimo que nos den esa oportunidad, esa posibilidad de aprender. Y solo se va a dar si manifiestan sus dudas, sus inquietudes, sus preguntas, aunque parezcan preguntas sencillas, que no les dé vergüenza ninguna pregunta, ninguna inquietud. Tengan un buen diálogo, una buena comunicación con sus médicos.